Ruta Alternativa. Primera parte. Escrito por Jesús PM. Aquella mañana se despertó a las 6:30 en punto. El pequeño maullido de su gata. Su gata se llamaba Blanca, de pelo blanco con tonalidades color ceniza. Aquel maullido insistente hizo que él se levantase de la cama. Le reclamaba su ración de carne. Miau, 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 repetía una y otra vez. Él había descansado esa noche, a pesar de haberse despertado en varias ocasiones debido al calor de aquel agosto. Fue entonces cuando decidió que ese domingo tenía que salir. Tenía que coger una ruta que le hiciese despejar su mente. Llevaba tiempo sin hacerlo. Tenía que disfrutar de aquel día. En su mente algunas cosas le estaban dando vueltas. No sabía qué camino tomar. No quería equivocarse en la decisión que debía tomar. Aquellos días que se le presentaban por delante marcarían su felicidad. Tenía que tomar la mejor decisión para él. Se dirigió a la cocina y le sirvió a su gata de pelo blanco, con tonalidades color ceniza, su manjar esperado. Ella, agradecida, rozó su cuerpo por sus tobillos. Él se preparó esa mañana un buen desayuno, ya que habitualmente le bastaba con un simple café con leche. Se había levantado con hambre. Se preparó unas tostadas con mermelada y una tortilla con avena, acompañada del habitual café con leche. Al terminar, un vaso de zumo de naranja recién sacado de la nevera refrescó su sed. En su mochila preparó 2 bocadillos de jamón dulce, agua fresca, algunas barritas energéticas y un par de manzanas. Tenía todo preparado para tomar un camino sin rumbo fijo. No sabía a dónde se dirigiría. Al arrancar el coche, tomó rumbo al norte. Después de 1 hora conduciendo por la C-17, tomó una ruta alternativa. Salió de aquel camino fácil. En él, tan solo tenía que aguantar el volante de su Nissan Juke, de color rojo, para dejarse llevar por aquella carretera. Aquel camino era como el de su vida. Se dejaba llevar por lo que le iba viniendo, mientras superaba los obstáculos que se iban presentando. Algunos fáciles durante un tiempo, otros más difíciles de superar, como aquel camino secundario que se encontró después de haber hecho una pequeña parada para repostar su vehículo, tomar un café y comprar un par de paquetes de tabaco. No sabía si en aquel destino que encontrase al final de su camino, hubiese donde abastecerse del mal vicio del fumar, ese mal vicio que alguna vez había dejado por un tiempo, cuando se sentía a gusto consigo mismo, cuando se sentía feliz. Aquel camino se encontraba un par de kilómetros más arriba de aquella gasolinera. Aquel camino secundario, la BP 4654. Se sentía libre. Podía sentir la paz en su pecho. No era un camino recto. A medida que se iba adentrando en él, una curva tras otra hacía que en el interior de aquel Nissan, su cuerpo se moviera ligeramente de un lado a otro, con el leve movimiento del volante para superar aquella sinuosa carretera. Era uno de los mayores placeres de la vida. Aquella carretera se adentraba en un bosque que llenaba de árboles un lado y otro del asfalto. Aquella ansiedad que arrastraba desde hacía meses desapareció. Él era el único que podía decidir si seguir sufriendo porque las cosas no le habían salido como él quería, o mirar hacia un camino nuevo, donde él sería el que jugaría con el destino. Él sería el que tomase las riendas. No podía dejar que más mentiras entrasen en su mente. Su mente siempre había sabido cuándo aquello que le decían para hacerle permanecer junto a alguien era verdad o era mentira. Otra vez había aparecido, pero esta vez él no iba a permitir que alterasen su paz interior. Aquella carretera le hizo ver que solo había un camino, una dirección, hacia adelante. No podía volver a darlo todo. Nadie se merecía toda la entrega que él ofrecía. No volvería a forzar el amor que no le fuese entregado por voluntad propia. Por mucho que él desease encontrar aquel que anhelaba, tenía que mantenerse firme. Sabía los sentimientos que él podía tener. No le serían correspondidos de la misma forma si eran perseguidos. Se había dado cuenta de que nadie estaba dispuesto a dar nada, que tan solo buscaban una parte de él, que él se entregase con todo, y cuando conseguían aquello que buscaban lo dejaban a un lado.
Ya habían salido victoriosos. Una vez conseguidos sus propósitos, se apartaban del camino por el que lo dirigían, dejándolo en la cuneta sin pensar el daño que podían haberle hecho. Debía aprender a actuar igual. No iba a ser fácil. No sabía si sería lo suficientemente fuerte como para hacer lo que a él le hacían, pero no podía permitir seguir siendo la marioneta de nadie. Prefería estar solo, levantar ese muro que levantaba a veces, no permitiendo dejar entrar a nadie que lo quisiese dañar, hasta la llegada de aquella persona que fuese capaz de derribar esa coraza. Con el paso del tiempo dejó de buscar. Se había dado cuenta de que, por mucho que buscara, se encontraba solo.